Hola amigos, ¿cómo van? Les deseo un feliz día a todos. Nuevamente les saluda Juli. Hoy les preparé una historia realmente escalofriante. Es la historia de Ed Kemper, un asesino serial muy conocido en Estados Unidos, ya que lo que le hizo a sus víctimas parece sacado de una película de terror. Ya vamos a ver por qué. Esta es la macabra historia de Ed Kemper, más conocido como el asesino de universitarias. Su racha de crímenes empezó a muy temprana edad, cuando siendo un adolescente, con tan solo 15 años, asesinó a sus abuelos, y terminó 9 años más tarde, cuando asesinó y decapitó a su propia madre. En su camino sesgó la vida al menos de 6 jóvenes, a las cuales secuestró, asesinó, desmembró y violó en ese orden. Pero para entender por qué lo hizo, tenemos que volver un poco más atrás, a sus orígenes. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su padre, Edmund Emil Kemper Jr., era un electricista y un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Clarnell Elizabeth Kemper. La pareja tuvo 3 hijos, Susan, Ed y Eileen. En el hogar se discutía constantemente, ya que su madre era muy controladora e insensible. Clarnell mostraba malos tratos hacia Ed y su padre, refiriéndose a ellos como mediocres. Se quejaba constantemente del trabajo de su esposo, haciéndolo sentir insignificante. Su esposo en alguna ocasión dijo que prefería una misión suicida de las que había vivido en la guerra que vivir con su esposa. Ed tampoco era ajeno al menosprecio. Su madre no le daba muestras de afecto con la excusa de que esto podría convertirlo en homosexual. Sus padres, en el año 1957, se separaron porque el padre ya no aguantaba más los malos tratos de su esposa. Este proceso fue muy duro para Kemper. Siempre se llevó muy bien con su padre y lo extrañaba mucho. Su madre se llevó a Ed y a sus hermanas a Montana para mantenerse alejada de su ex esposo. Clarnell lo seguía maltratando recurrentemente, mientras el resentimiento hacia su madre crecía, afectando su comportamiento. Clarnell entonces obligó a Ed a dormir en el sótano para mantenerlo alejado de sus hermanas, ya que desconfiaba de él y creía que podría abusar de ellas. Esto profundizó el resentimiento hacia su madre, porque se daba cuenta que ella solo se preocupaba por sus 2 hermanas. A la edad de 10 años, Kemper empezó a experimentar deseos más perturbadores, encontrando esta vez a su primera víctima, la mascota de la casa. En esta ocasión, Kemper tomó el gato, lo asesinó y decapitó. Tomó su cabeza y la puso en una estaca, la cual conservó como trofeo. Kemper, en su adolescencia, se sentía atraído por su maestra. Fantaseaba con besarla, pero decía que para esto ella tendría que estar muerta, ya que su madre le había dejado muy en claro que ninguna mujer estando viva gustaría de él. Con el pasar de los años, Ed tomó comportamientos más raros. Sus pensamientos cada vez eran más perturbadores. Asesinó al gato de su hermana y lo descuartizó con un machete, escondiendo las partes en su closet hasta que su madre lo descubrió. En el año 1963, a los 14 años, se fue de su casa en busca de su padre,
Cuando llegó, se enteró que su padre ya tenía una nueva familia, una esposa y un hijastro, el cual era 2 años mayor que él. Su padre le dio acogida a Ed inicialmente, pero con el pasar de los días, la esposa de su padre se sentía incómoda con él. Edmund II terminó enviándolo a vivir al rancho de sus padres. Los abuelos de Ed, Edmund Emil Kemper Sr. y Maud Matilda Kemper. Así fue como terminó en este lugar. Para entretenerse, Kemper tomaba un rifle y se iba a cazar al bosque, buscando una forma de salir del aburrimiento, ya que en este sitio se deprimía bastante. Pronto, los problemas con su abuela comenzaron a crecer. Ella le recordaba a su madre, siempre dominante y con humillaciones constantes. Ed empezó a tener pensamientos más oscuros. Empezó a fantasear que asesinaba a su abuela. El 27 de agosto de 1964, Ed estaba en casa de su abuela. Tomó su rifle con la idea de ir a cazar animales al bosque, pero su abuela hizo un comentario despectivo hacia él. Kemper salió con su rifle como de costumbre. Esta vez se detuvo un momento en la puerta. Se quedó observando fijamente a su abuela, que estaba sentada en la cocina. Ed se le ocurrió apuntarle con el arma en la cabeza y terminó disparándole certeramente. Su abuela se desplomó, cayendo al piso, y Ed se acercó para rematarla de otros 2 disparos en la espalda. La envolvió en una toalla y la llevó a la habitación. Luego esperó a su abuelo, el cual no tardó en llegar a casa. Cuando éste apenas salía del auto, encontró a Ed apuntándole con el arma y sin mediar palabras le disparó. En este momento supo que estaba perdido, ya que sus abuelos eran bastante conocidos. Llamó a su madre y le contó lo sucedido. Ella lo convenció de llamar a la policía para contar el hecho. Ed llamó a la policía y se quedó en el lugar esperando a que llegaran al sitio. La escena era aterradora. Al preguntar por qué lo hizo, este responde que quería saber qué se sentía asesinar a su abuela y que asesinó a su abuelo solo para protegerlo de que sufriera por su esposa al verla sin vida. Kemper fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, ya que solo tenía 15 años de edad. Mientras lo examinaban los psiquiatras y decidían qué hacer con él, fue diagnosticado como esquizofrénico paranoico y psicótico, pero con un alto nivel intelectual. Decidieron dejarlo allí internado para darle tratamiento. Siendo una persona bastante inteligente, aprovechó para hacerse amigo del personal y sus doctores, donde aprovechó la confianza que le daban para tener acceso a las pruebas que aplicaban otros internos. Este las estudió, las memorizó para poder pasar todas las pruebas y exámenes requeridos en su tratamiento. Se enfocó en hacerles creer a los psiquiatras que estaba rehabilitado. Así logró conseguir el alta. Estando libre, fue nuevamente a vivir con su madre, que en esos momentos vivía y trabajaba en el área de Santa Cruz. Clarnell finalmente tenía un trabajo estable en la Universidad de California, en el campus de Santa Cruz. Nuevamente con su madre, ésta siguió recordándole que se alejara de las mujeres y lo poca cosa que él era. Ed había caído nuevamente en su infierno personal. Más tarde, trató de enlistarse en la policía, pero fue rechazado por ser muy alto. Sin embargo, desarrolló cierta amistad con los policías.
Se reunía con ellos frecuentemente en un bar llamado Yuri Room. Allí era conocido y resaltaba por su gran estatura y gentileza. Lo llamaban Big Ed. Ed consiguió trabajo en el departamento de carreteras del estado. Luego se mudó de casa de su madre. Se fue a un apartamento que compartía con un amigo. Ed tuvo un accidente mientras montaba su motocicleta. Como compensación por el accidente, recibió una suma de dinero suficiente para comprar un auto usado, su infame Ford Galaxy amarillo. Kemper, siempre que discutía con su madre, salía por las noches en su auto a observar mujeres. Transportó varias chicas que le pedían un aventón. Ed admitió que llevó a cientos de jóvenes sin hacerles daño. Así logró estudiar el comportamiento de estas y ganar su confianza, pero fantaseaba con abusarlas. Una de sus tácticas cuando era abordado por las estudiantes era mirar su reloj y actuar como si fuera a llegar tarde a algo. Se quedaba pensando y luego les decía que las llevaría de todas formas. Las jóvenes se sentían seguras, pues pensaban que Ed, de poco más de 2 metros, no era una amenaza, que simplemente era un hombre ocupado que salía de su rutina para llevarlas. Ed pensó que era el momento de dejar de fantasear y decidió actuar. Llenó su auto de bolsas plásticas, cuchillos y esposas. Estaba listo para actuar. En mayo de 1972, Kemper recoge a 2 chicas de 18 años, Mary Ann Pesch y Anita Luquesa, 2 estudiantes de la Universidad de Fresno, que se dirigían a la Universidad de Stanford, a casi 1 hora de distancia. Después de ganar su confianza, Kemper se desvió a un lugar solitario. Las chicas entraron en pánico. Luego sacó un arma para someterlas. Detuvo el auto y sacó a Anita, la encerró en el maletero del auto. Procedió entonces a tratar de violar a Mary Ann, la cual se resistió y procedió a envolver su cabeza en una bolsa plástica para asfixiarla. Al ver que seguía viva, la acuchilló y degolló. Anita gritaba desde el maletero. Kemper va a calmarla. Abre el maletero, le dice que salga y la apuñala hasta morir. Cuando terminó, se llevó los cuerpos a su apartamento. Aprovechando que su compañero no se encontraba, los subió a su habitación. Allí les tomó fotografías para preservar el momento. Les cortó la cabeza y subió sus cuerpos a la cama para abusar de ellos. Al día siguiente, después de haberlas descuartizado y guardado en bolsas, las llevó a las montañas de Santa Cruz, donde enterró sus pedazos y arrojó sus cabezas a un barranco. El 14 de septiembre de 1972, recogió a una joven de 15 años llamada Eiko Kun. Esta joven iba para sus clases de baile, pero perdió su autobús. Ella era una consagrada bailarina de danzas étnicas coreanas, y su obsesión por no llegar tarde la llevó a pensar que podía pedirle a alguien que la llevara. Lastimosamente, por allí pasaba Kemper, el cual se ofreció a llevarla. Cuando estaban en el camino, la amenazó con su arma. Le dijo para calmarla que quería suicidarse y quería a alguien con quien hablar. En un momento, Kemper quedó fuera del auto. Eiko estaba dentro. El arma de Kemper también. Pero la joven no se percató de esto y en un acto de inocencia y conmoción, ella misma le abrió la puerta. Una de las víctimas me dejó entrar al auto. Me quedé por fuera. Ella me abrió la puerta. Mi arma estaba debajo de la silla. Después de esto, la llevó a un lugar solitario. Allí le tapó la nariz para tratar de asfixiarla. Abusó de ella y la estranguló. La puso en el maletero del auto y se detuvo a tomar unas cervezas en un bar. La pequeña Eiko
le había dado una gran pelea y él estaba sediento. Fue a visitar a su madre con el cuerpo aún en el auto para sentirse empoderado. Después se la llevó a su casa para realizar sus prácticas. Admitió en una entrevista que comió partes de su cuerpo, dijo estar experimentando. Al día siguiente se deshizo de su cuerpo, pero conservó su cabeza. La guardó en la maleta de su auto. Luego se dirigió a 2 citas que tenía programadas de psiquiatría, en las cuales lo felicitaron por su buen estado y avance, desconociendo la macabra escena que se encontraba en su auto. Para comienzos de 1973, Ed, por problemas económicos, había regresado a vivir con su madre. Nuevamente se encontraba con la mujer que tanto lo despreciaba, y comenzaron las discusiones, lo que solo lo llenaba de motivos para volver a asesinar. El 8 de enero de 1973, Kemper, con su nueva arma calibre 22, pasa cerca del campus universitario y recoge una bella estudiante, Cindy Shaw, a la cual asesinó de un disparo. Kemper, en su oscura fantasía, solo quería un cadáver con quien jugar, por eso mató rápidamente a Cindy. La lleva a casa donde vivía con su madre. Cuando ésta no se encontraba, la desmembró, sacó la bala del cuerpo para no dejar evidencia, y pasó la noche con él. Al día siguiente, saca su cabeza del closet, realiza sus prácticas sexuales. Luego se deshizo del cuerpo conservando su cabeza, la cual enterró en el patio trasero de la casa de su madre. Después de las desapariciones de las jóvenes universitarias y los rumores de un asesino serial, las autoridades de Santa Cruz recomendaron a sus estudiantes tomar el autobús y solo aceptar aventones con personas con el sticker de la universidad, que solo portaban estudiantes, profesores y trabajadores del campus. Sin embargo, esto no fue un problema para Kemper. Su madre, quien trabajaba en el área administrativa de la universidad, le había conseguido un sticker para su auto. Así Ed entraba y salía de la universidad sin despertar sospecha. Un mes después de su último asesinato, el 5 de febrero de 1973, Kemper estaba nuevamente al acecho. Conducía cerca de la universidad cuando se encontró a Rosalind Thorpe, una joven de 23 años que buscaba un aventón. Kemper se ofreció a llevarla. Mientras conducía con la chica sentada en la parte delantera del auto, vio a otra joven la cual esperaba su transporte y también le ofreció llevarla. Esta, al ver a la otra joven, sin dudarlo subió al auto en la parte trasera. Era Allison Liu, de 21 años de edad. Mientras conducía y hablaba con las jóvenes, se la pasaba fantaseando con lo que les haría más adelante. Aprovechó un descuido de Rosalind, tomó su arma y le disparó en la cabeza. Rápidamente voltea y le dispara a Allison en repetidas ocasiones, ya que la joven se movía mucho y se cubría con las manos. Como lo hizo con las otras víctimas, llevó sus cuerpos a casa de su madre, donde los desmembró, decapitó y abusó sexualmente de sus partes. Kemper, que de niño le quitaba la cabeza a las muñecas de sus hermanas, ahora lo hacía con sus propias víctimas. En una entrevista, hace una autorreflexión y admite que al final todas sus víctimas fueron sustitutas del verdadero objetivo, Clarnell. Mataba universitarias por lo que representaban para ella, su trabajo, su mundo, y él quería destruir eso que ella tanto amaba. Pero ella seguía ahí, así que tenía que hacer algo. En todo caso, él admite
que planeó la muerte de su madre por semanas. Una noche su madre llega de una cena con compañeras de la universidad, en horas de la madrugada del sábado 21 de abril de 1973. Ed la estaba esperando. Clarnell se alista para dormir y se va a la cama. Ed se acerca a su cuarto y ella le dice: «Oh, supongo que quieres hablar toda la noche». Yo sabía una semana antes que la iba a asesinar. Me acerqué a su cama. Ella dice: «Oh, supongo que quieres que nos sentemos a hablar toda la noche». La miré y le dije: «No, buenas noches». Y yo sabía que la iba a asesinar. Él espera a que su madre se duerma. Agarra un martillo y un cuchillo. Se acerca a su cama. Está allí unos minutos pensando en lo que había planeado por días. Agarra valor y luego le da un martillazo certero en la cabeza, en la sien. Ed no observa reacción alguna, pero escucha que aún respira. Toma el cuchillo y le corta el cuello. Procede entonces a decapitarla. Supuestamente, Ed abusa sexualmente del cuerpo de su madre. Pone su cabeza en un estante y le grita por alrededor de una hora. La mujer que antes lo callaba, le gritaba y lo humillaba, ya no lo podía hacer. Jugó con su cabeza tirándole dardos. En horas de la tarde, llamó a la amiga y compañera de trabajo de su madre, Sarah Taylor, conocida como Sally. Le dice que quiere sorprender a su madre con una cena y la invitó a su casa. Cuando Sally llega, Ed la estrangula poniendo su brazo alrededor de su cuello. La asesinó aparentemente para que la gente pensara que su madre se había ido de paseo con su amiga cuando se percataran de su ausencia. Más tarde entró en pánico, pensó que todo había terminado, tomó el auto de Sally y huyó de la ciudad. Condujo por varias horas hasta Pueblo Colorado. Creía que la policía lo estaba buscando por todas partes. Escuchaba la radio esperando la noticia. Pero cuando se dio cuenta que nada de esto ocurría, llamó a la policía de Santa Cruz y confesó todos sus crímenes. Irónicamente, tuvo que llamar varias veces, pues creyeron que era una broma. La policía lo ignoraba. Finalmente convenció a un sargento de la policía, el cual conocía, de ir a casa de su madre para verificar su historia. El sargento llega a casa de Clarnell y encuentra una escena macabra. Los cuerpos sin cabeza de Clarnell y Sally fueron encontrados en el closet. La policía entendió en ese momento que Edmund Kemper, su conocido el Gigante Amable, era el elusivo asesino serial que tenía aterrorizadas a las universitarias. Cuando la policía llegó al lugar donde éste se encontraba, él esperaba por ellos. Lo llevaron detenido al comando, donde confesó todos sus crímenes y dejó conocer sus prácticas de canibalismo y necrofilia, permitiendo que grabaran cada una de sus confesiones. Este se mostraba muy tranquilo mientras confesaba todos esos actos macabros. Todos se mostraban sorprendidos, ya que les costaba creer que Ed, siendo una persona tan amable, fuera semejante monstruo. Fue acusado de 8 cargos por asesinato en primer grado. En el transcurso del juicio, intentó suicidarse 3 veces. En el juicio alegó demencia, pero fue hallado culpable de los 8 cargos por asesinato. El juez le preguntó que cuál debería ser su pena y Ed rápidamente responde: morir torturado. Pide formalmente la pena de muerte, pero esta se encuentra suspendida en aquel momento en California. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas consecutivas y enviado a la prisión estatal de Vacaville, California. Durante su tiempo en prisión,
y voluntariamente ofreció varias entrevistas a medios de comunicación. También se ofreció a ser entrevistado por 2 investigadores del FBI, que estaban creando en ese momento la Unidad de Ciencia del Comportamiento. Estos investigadores estaban tratando de entender cómo se comportaba la mente criminal, para así poder crear perfiles que ayudaran a la investigación de otros criminales. Las entrevistas de los agentes del FBI y Kemper son presentadas en la serie de Netflix, Mindhunter. Ed Kemper, al momento de esta historia, está vivo y cumpliendo su sentencia. Se ha convertido en un recluso ejemplar, pero no olvidamos los terribles crímenes que cometió ni a sus víctimas. Sus abuelos, Edmund Sr. y Maud Kemper. Las jóvenes Mary Ann Pesch, Anita Luquesa, Eiko Kuhn, Cindy Scholl, Rosalind Thorpe, Alice Liu. La amiga de su madre, Sarah Taylor Hallett, y la culpable, según Kemper, de todos sus crímenes, su propia madre, Clarnell Kemper. Mi madre era enferma, furiosa, hambrienta. Una mujer muy triste. Yo la odiaba. Bueno amigos, gracias por ver esta historia. Espero que les haya gustado porque tengo muchas más para contarles. Les dejo mis redes sociales por aquí y si de verdad les gustó este video, consideren darle un like y suscribirse al canal.